les bendiga, hermanos. Vamos a orar para que esta palabra nos ayude. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú nos darás la palabra para que nos transforme, nos ayude y que vivamos esa vida de resurrección como tú nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El Señor les bendiga su vida, su casa y todo lo que hacen. Damos gracias al grupo de alabanza, al ministerio de alabanza, por esas alabanzas tan maravillosas que traspasan, ¿verdad?, nuestra vida y nos hacen reflexionar. El tema de esta mañana está relacionado con lo que estamos viendo en la escuela dominical y es el poder de la palabra de Dios. Hermanos, hablar del poder de la palabra de Dios es encontrar en la Biblia ese manual de vida, ¿verdad?, que debemos vivir. ¿Por qué escogí este tema? Porque la Biblia está siendo manipulada, ¿verdad? La Biblia está siendo mal utilizada y nosotros que somos una iglesia consciente, una iglesia integral, entonces debemos de darle a la Biblia, a la palabra de Dios, el verdadero lugar en nuestras vidas. Vamos a leer en 2 de Timoteo 3:16, que es nuestro versículo de base. Segunda de Timoteo 3:16. Y la palabra del Señor dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Eso es lo que la palabra de Dios es y debería de ser para nuestras vidas. Va a ser enseñanza si nosotros queremos aprender, ¿verdad? Nos va a reprender si queremos cambiar, como decía el poder de la resurrección hoy en nuestra enseñanza. Nos va a corregir y a la vez nos va a instruir en la justicia. Como cristianos conscientes de una iglesia integral, una iglesia diferente, sabemos que la justicia es estar en el lugar al lado de los oprimidos y no al lado de los opresores. Con mucha tristeza yo pude ver, el pastor mandó una imagen en caricatura sobre lo ocurrido en Bolivia, ¿verdad? Ponen la bandera en el palacio y encima la Biblia, ¿verdad? Entonces el significado del poder de la palabra de Dios ahí es para manipular y para destruir a los que un día recuperaron su país, recuperaron su patria. Una entrevista que le hicieron a Evo Morales cuando Bolivia sale de los países más pobres, estaba en el lugar de Haití, todos sabemos eso, ¿verdad? Ese era el lugar que tenía Bolivia hace 16 años. Y le dicen, la recesión en Estados Unidos está bien difícil, Estados Unidos tiene crisis. Y él contestó, estaba en la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos está pobre porque ya no ha podido, dice, usurpar las riquezas de los pueblos de América Latina. Ni Venezuela, porque en ese entonces Venezuela estaba muy bien. Porque dice, en América Latina tenemos la tabla periódica, los metales más preciosos y más valiosos del mundo. Esa fue la respuesta. Un indígena, pero un indígena con identidad, hermanos, que sabía qué es lo de ellos y qué debía de proteger. Y hoy tenemos usada la palabra de Dios manipulada, gracias, para usurpar, para destruir, para matar y para estar en el poder de la mejor forma. No podemos vivir en un mundo donde Jesucristo vino a luchar por el pobre, por el menesteroso, a luchar por el oprimido, porque la palabra de Dios ya vamos a ver más adelante que también libera, ¿verdad?
Hemos visto profecías para nosotros, para nuestro pueblo, que la dictadura tiene que seguir porque Dios ha profetizado. Dios no es un Dios de esclavitud, ¿verdad? Si todos hemos estado atentos al mensaje que hemos estado recibiendo en la escuela dominical, Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Ese fue uno de los pasos maravillosos que Jesucristo vino a dar la tierra y traer libertad a los cautivos. Porque todos cuando leemos la Biblia sabemos que la Biblia siempre se complementa, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ahí podemos ver en el libro de Isaías cuál fue el inicio del ministerio de Jesucristo: liberar, consolar. Entonces la palabra de Dios no puede ser manipulada, y nosotros como cristianos responsables, porque al que mucho se le da, más se le demanda, hermano. Nosotros hemos avanzado como iglesia de ser una iglesia que está tomando leche adulterada a una iglesia que ya come vianda. Eso dijo Pablo, ¿verdad? Entonces ya debemos de vivir una vida práctica, un evangelio consciente, un evangelio de amor y un evangelio que nos transforme a nosotros y transforme a los demás. Vamos a ver que todo fue hecho por la palabra, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros con los dichos de nuestra boca nos enlazamos, dice el libro de Proverbios. Entonces debemos de ser cuidadosos para también trasladar la palabra y conscientes de qué es la palabra de Dios. Si es viva y es eficaz, pues que eso va a ser, porque va a ser con el poder que actúa en nosotros. Al pueblo de Dios se le ha dicho desde antes acerca del poder de su palabra. Y vamos a ir al libro de Isaías 55:11. Ahí en el libro de Isaías podemos ver que Dios claramente nos habla por qué trazó la palabra, por qué nos la envió. Entonces, Isaías 55:11, ahí vamos a poder ver el poder que tiene la palabra de Dios y cómo ese poder puede actuar en nosotros. Hay cosas que nosotros no las podemos hacer ni por nosotros ni por otros. Y la palabra dice así, Isaías 55:11. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Hay varias versiones, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, Dios la traza, Dios la envía para que cumpla un propósito en nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos que la palabra de Dios esté haciendo los propósitos de Dios? Podemos analizarnos en esta mañana si la palabra que yo estoy trasladando es el propósito que Dios espera de mi vida. Es un análisis que debemos hacerlo. Yo me lo he hecho porque cuando uno estudia, pastor, ¿verdad? Para enseñar, el primero que más aprende es uno mismo. Hermanos, entonces seamos colaboradores del reino de Jesucristo. Ayer en el retiro de hombres, que quiero felicitar a la directiva de hombres, un retiro muy especial. Y cuando me invitaron a participar con el tema, no pensé, solo voy a estar yo de mujer. Me llevé un libro y dije, me voy a apartar a leer, pero Dios tenía compañía. Así actúa el Señor, ¿verdad? Y ahí nos encontramos con la hermana Fátima. Y fue un tiempo hermoso. Había una dinámica que el pastor en su enseñanza, muy linda, que aprendimos muchísimo, escoger de unos versículos que él nos dio, palabras claves, luego dramatizarlas y luego compararlo con una canción. Una enseñanza preciosa, pastor. Lo felicito. Me dejó mucho. Y debatíamos en los grupos porque siempre tendemos a espiritualizar la palabra. Vieran qué difícil fue descifrar en el grupo la palabra a los santos. Y al final concluimos, los santos son los necesitados, son los oprimidos, son los menesterosos, que dentro de ellos mismos estamos muchas veces nosotros. ¿Por qué tendemos por lo general solo a ver los santos, los santificados, verdad? Y no podemos vernos tampoco ahí como que si estamos nosotros, hermanos. Ni un tan solo, dice la Biblia, ¿verdad? Porque el hombre es animal diabólico. ¿Quién nos va transformando? El poder de la palabra.
Entonces ahí, como podemos ver en el libro de Isaías, es un poder, pero va a cumplir. Por eso cuando uno ora por los hermanos o las personas en la familia que no han llegado a los pies de Jesucristo, declara la palabra: Señor, tu palabra no regresará vacía, porque es la palabra que nosotros estamos trasladando, sino que hará el fruto para el cual será enviada. Claro, va a depender de nosotros cómo estamos trasladando la palabra con nuestros hechos. ¿Damos amor? ¿Damos cariño? ¿Damos comprensión? Porque a veces los de la familia en nuestra casa son los más dañados, ¿verdad? Son los más afectados muchas veces. Porque muchas veces la palabra la trazamos solo para condenación, para condenar. Y es por eso que tenemos iglesias diversas. Miren, por ejemplo, hay unas iglesias buscando un pastorado para comprender a los homosexuales, para comprender a los bisexuales. ¿Y quién lo ha hecho? Nosotros los cristianos tenemos gran responsabilidad. Porque si ellos fueron rechazados, y tenemos ahora muchachos en las maras que han sido rechazados por nosotros mismos, por ese poder de la palabra en nosotros que ha sido solo legalismo y nada de amor. Ahora vamos a ir a ver que la palabra de Dios tiene, dentro de muchas cualidades, vamos a enumerar esta mañana algunas de ellas. Y en primer lugar, la palabra de Dios tiene el poder de crear, ¿verdad? El poder de crear. Y como son tantas las escrituras, estas las voy a leer yo. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. También hay otra lectura de respaldo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Todos estamos conscientes que esa cualidad ha sido básica para que el ministerio del hombre en la tierra, de vivir, fue a través de esa palabra que fue trazada por nuestro Dios. Y es así que tenemos el universo y tenemos la tierra. Hay muchas teorías que no podemos debatir, pero las teorías, muchas mueren con el hombre, pero la teoría de la creación del universo sigue viva. Jesucristo murió, resucitó y todavía la palabra es vigente, ¿verdad? Decía una amiga mía, dice, si la teoría del mono, dice, fuera real, pues ya se hubieran extinguido los monos, ¿verdad? Y siguen, los monos siguen en toda su raza. Otra cualidad que tiene el poder de la palabra de Dios es limpiarnos. ¿Y cómo nos va a limpiar? En la manera que nosotros dejemos que nos limpie, que nos transforme. Y vamos a ir al libro de Juan 15:3. Busquémoslo, donde podemos ver que a través de la palabra nos limpia. Y es porque no es que nos vamos a bañar con versículos, cuando nos estemos bañando, nos vamos a bañar con los versículos bíblicos. Hermanos, es porque siempre cuando nosotros cometemos algunos errores y hasta el pecado, va a haber una escritura que nos va a exhortar, que nos va a consolar, nos va a animar y nos va a enseñar de manera diferente. Para Juan 15:3. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿A cuántos de nosotros el Espíritu Santo no nos ha dicho te equivocaste? Y nos lleva a la escritura y reflexionamos, y esa enseñanza queda marcada, que no nos volvemos pocas veces volver a caer en el mismo error, ¿verdad? Entonces es una cualidad de la palabra de Dios limpiarnos, pero que no sea usado esto, hermano, para señalar a otros, aquel tiene esto, lo otro, y dejamos nosotros de crecer. Porque eso es lo que muchas veces ocurre, ¿verdad? Que nosotros utilizamos la palabra solo para ver la situación del hermano, pero no ver mi propia situación. Valientes somos todos los que estamos aquí, porque hemos apartado este tiempo para crecer, para conocernos más, para amarnos, aceptarnos, ser solidarios y pensar de manera diferente y
para continuar el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Fuimos elegidos para eso. Pero que nuestra palabra, si nos va limpiando a nosotros, apoyemos el que viene atrás, que también un día será de repente el que nos consuele a nosotros, ¿verdad? Entonces nos limpia. También la palabra de Dios nos ayuda a discernir y llega a lo profundo del alma. Hay cosas que nosotros solos no podemos, ni quien nos acompaña puede hacerla por nosotros. Pero la palabra de Dios es la que está en ese momento preciso, donde estamos a solas, donde nos conocemos qué es lo que no está correcto en nuestra vida, qué es lo que debemos cambiar y qué es lo que necesitamos hacer de manera diferente. Y esa palabra nos ayuda a discernir y a veces nos hace evitar caer en situaciones difíciles. Yo doy gracias a Dios por este versículo, porque muchas veces en los trabajos uno encuentra conflictos, porque es normal, trabajamos seres humanos, pensamos diferente, pero muchas veces en los trabajos nos podemos comprometer y pueden haber trampas, ¿verdad?, que nos pueden hacer caer en una situación difícil. Pero el discernimiento que el Espíritu Santo a través de su palabra nos da es valioso. Y vamos a ir al libro de Hebreos 4:12. Cuando la palabra de Dios llega a lo profundo del alma, hermanos, de repente fuera no nos ven cambiar, pero nosotros sabemos dentro de nosotros cómo éramos y cómo estamos creciendo, cómo estamos avanzando. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo no vivir agradecido con un Dios que se preocupa por sus hijos, verdad? Y yo podría enumerar alguna lista de situaciones que en mi vida han cambiado. Usted también lo puede hacer ahí. Pero es maravilloso cuando podemos ver: antes yo era esto y ahora soy esto. Porque mire, nosotros podemos alabar, llenarnos en un tiempo de adoración. Hay alabanzas preciosas que nos trasladan en otra dimensión. Pero si esas alabanzas no llegan a cambiar mi vida, mi situación, mi forma de actuar, creo que es mejor hacer a un lado las alabanzas y la adoración y dedicarme a escudriñar aquello que me transforma, aquello que me hace diferente, que es a través de la palabra de Dios. Pero la Biblia, como decía el pastor hoy, el 90% de los hondureños no estamos dedicados a la lectura. Yo dije que gloria a Dios por ese dato que el pastor nos da, porque después de este mensaje vamos a ir y a darle un lugar. Después, al final del mensaje, vamos a ver cómo poder escudriñar la palabra de Dios para ir creciendo, porque de repente a veces no sabemos qué orden llevar, pero debemos hacerlo, ¿verdad? Y lo queremos hacer. Entonces, a través de ese discernimiento, porque mire, parte el alma, el espíritu, las coyunturas, o sea, la palabra traspasa todo, todo. Claro, eso lo va a hacer si usted y yo lo permitimos, porque Dios es un caballero a través del Espíritu Santo, que si nosotros no estamos listos, tampoco lo puede hacer Él por nosotros, ¿verdad? Es a través de nosotros. Otra cualidad que tiene la palabra de Dios es que vivifica. ¿Cuántos no hemos tenido noches oscuras, días oscuros, tiempos difíciles que no sabemos qué hacer? Nos parece que todo el mundo se nos vino encima y que para eso ya no hay solución. Y a veces nos ponemos a pensar solo en aquella situación, nos desgastamos y a veces hasta alrededor dejamos de hacer muchas cosas de ello. Pero miren, hermanos, la palabra vivifica nuestra vida.
y es un consuelo, pero volvámonos a la escritura, busquemos esas escrituras y hagamos de ellas parte de nuestra vida, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Vamos a ir al Salmo 119, 107, donde podemos ver que si no hay esperanza, tenemos un país sin esperanza, donde todo aparentemente es asolador. Pero nosotros que estamos conociendo de un evangelio diferente, que confiamos que debemos de tener una patria diferente, tenemos que primero vivificarnos nosotros para llevar esperanza allá a los de fuera. Vamos al Salmo 119, 7. Salmo 119, 107, perdón. Dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Dónde está el vivificarnos el Señor? En su palabra. Hermanos, pero como hoy aprendíamos, si el Señor nos vivifica a nosotros, si el Señor nos transforma a nosotros, ¿por qué no tener también nosotros de trasladar esa esperanza de vida a los que nos rodean, esa esperanza de vida a las que ya no la tienen, esa esperanza de vida a los que trabajan con nosotros, esa esperanza de vida a los que están en la casa con nosotros? Gloria a Dios por lo que tenemos un trabajo, que servimos en un ministerio, que tenemos una familia. Eso es bueno. Y gracias a Dios, o por los que ya disfrutan de una jubilación, eso es bueno, que somos emprendedores, que hacemos muchas cosas. Pero si yo con lo que tengo no le doy esperanzas a los que me rodean, en vano sería la predicación de Jesucristo en nuestras vidas. Vana. ¿Por qué? Porque a través de la palabra estamos viviendo una vida egoísta, pero no una vida vivificada, como nos dice allí en ese salmo, ¿verdad? Donde si es conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios es vivir en justicia, en misericordia y en verdad. Muchas veces en las iglesias la predicación se vuelve una emoción. Usted está emocionado, está emotivo, y al salir de la puerta de la iglesia, usted vuelve a otra realidad. ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué ocurre esto? Porque no es una palabra vivificada. Muchas veces nos sentimos que estamos orando y que ni sentimos al Señor, porque no es por sentimientos, ¿verdad? Es por convicción. Y si vivificamos esta palabra, hermanos, nosotros trasladamos esperanza. Vivimos para honrar a Dios, pero a honrar a Dios también con nuestras actitudes, y servimos a Él por amor. Miren, ahorita que hemos estado trabajando para la elección de los prospectos de los hermanos para el cuerpo pastoral, y hay hermanos lindos que sirven, y ya cuando llega a ellos uno motivado porque aparecen en la lista de las personas que reúnen los requisitos que es para servir, ¿verdad? En un momento son unos, luego otros, y le dicen: no, hermano, ahí sí, no, fíjese. Y usted dice: ¿y si la palabra de Dios te ha transformado, hermano? Si la palabra de Dios te ha vivificado, y si Jesucristo es tu Padre, ¿por qué no quieres servirle? Si vivimos para Él. Pero yo creo que debemos animarnos, no tener miedo. Cuando Jesucristo llamó a los apóstoles a servir, todos estaban ocupados. Solo le dijo: dejen las redes y síganme, ¿verdad? Entonces cuando le toque el turno, que le toque la puerta, hermano, es Jesucristo, no es el comité, no es la hermana Bessie, la hermana Rosalí, el hermano Julio, ni la hermana Lesbia. Es Jesucristo que lo eligió, que ya llega el tiempo de... Entonces vivifique esa palabra y esté listo para servirla. También existe otra cualidad, no menos importante por el orden. Dijimos que la palabra de Dios una de sus cualidades es que tiene el poder de crear, tiene el poder de limpiar, tiene el poder de darnos el discernimiento profundo de nuestra vida, pero también nos vivifica. Y esta que es valiosa porque la vivimos todos los días,
y es que reprende al diablo de la vida de nosotros. Miren, muchas veces no queremos entender que el mundo espiritual es complicado. Es complicado. Yo no le voy a venir a decir a usted aquí cuál es mi experiencia con el Señor, porque Dios trata con cada uno de nosotros de manera diferente. Y Él se va a manifestar en usted, como dice el libro de Proverbios: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará revelar su pacto. Cuanto más quiera conocer al Señor, más va a conocer su pacto. Cuanto más quiera usted estar con Él, más le va a revelar. Con la familia nos queremos, nos amamos porque estamos en contacto. Lo mismo ocurre en el camino del Señor. Cuanto más sea su relación con Él, más lo va a conocer, más va a querer saber de Él y más va a querer hablar de Él, porque no podemos hablar de lo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, ese trabajo que está en la Biblia, el Señor nos dejó porque es un arma poderosa. Entonces, la palabra de Dios es un arma poderosa que nos ayuda a reprender al diablo y a posesionarnos de la tierra y el lugar de donde Dios nos tiene. Vamos a ir al libro de Mateo, en Mateo 4 del 8 al 11. Mateo 4 del 8 al 11. Como podemos contextualizar, ahí fue el tiempo en que el Señor Jesucristo le tocó batallar con su ministerio, ¿verdad? Cuando le tocó estar ahí con las tinieblas. En el libro de Mateo 4 del 8 al 11. Vamos a leerlo desde el 7. Jesús le dijo: escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez más, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo: he aquí, vinieron ángeles y le servían. El diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Las mismas tinieblas, hermanos, saben hasta dónde pueden atacarnos a nosotros, por el poder que actúa el Señor en nosotros. Muchas veces no queremos conocer ni saber cómo se mueve este mundo, pero es real, es real. Muchas veces estamos siendo instrumentos de Satanás y no instrumentos del Dios vivo. Y le sucedió a los apóstoles. Miren, Pedro, cuando le dice al Señor: Señor, mejor no vayas a la cruz, mira el sufrimiento que te espera. Y Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, en un momento vio que el diablo estaba actuando a través, porque era el discípulo de los que amaba, ¿verdad? También. Entonces no le iba a ir a hablar a través de otros, sino del mismo. O sea, muchas veces a través de los que están cerca, el enemigo también puede ser utilizado para destruirnos, para destruir una relación, para destruir una situación de vida. Entonces sepamos identificar qué de las situaciones que vivimos, en cuál estamos siendo instrumento del Señor, y cuáles tenemos que decir: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque al Dios que servimos es al Dios vivo. Da tanto pesar porque la iglesia está en sus templos lindos, maravillosos, que no son al alcance de ninguna casa, de algún ser humano que merezca vivir en la tierra. Y aparentemente sirviendo al Dios vivo, con las mejores cerámicas, las mejores pinturas, todo lo mejor. Y adorando ese domingo, recogiendo las mejores ofrendas, porque es para el Dios vivo. Pero miren, hermanos, también hay solemnidades, hay lunas llenas, dice el Señor ahí en el libro de Deuteronomio. Hay cultos que no son a Él, que son abominación ante Él. Asegurémonos que no estemos siendo instrumentos del enemigo para querer trasladar lo que Dios quiere en nuestra vida, o apartarnos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Si Dios nos ha elegido en esta tierra, Él tiene un propósito con su vida y con la mía.
¿Cómo vamos a descubrir el propósito de Dios en nuestra vida? A través de la Escritura, a través de la palabra. Vamos a saber cuál es el propósito, porque muchas veces servir al prójimo es servir a Dios, es servir en la iglesia. O sea, no vamos también a creer que solo servir en un ministerio es servir a Dios. Solo que lo debemos de hacer de la mejor forma, con amor, con alegría. Porque muchas veces si usted da, yo creo que el que recibió desea mejor que no se lo diera porque se lo dio de mala gana. Y mejor desearía que le dé una palabra de aliento y no, ¿verdad? Porque puede ser grosero. Mire, lo voy a dar esta vez, pero usted trabaje la próxima vez. Entonces desea mejor no haber recibido, ¿verdad? Que quizás con esa actitud que nosotros dimos. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios también es un arma poderosa? Porque a través de la palabra de Dios como arma podemos vivir un mundo diferente, no un mundo de esclavitud. Hay hábitos buenos y malos, pero de los malos hábitos vamos a salir solamente si descubrimos que esos malos hábitos nos destruyen. Y en ellos cada quien conocerá cuál es la lista de sus hábitos que le afecten, pero ha llegado el momento de no dejarnos que nos entenebrezcan, que nos nublen y que nos ceguen el entendimiento y nos impidan vivir una vida diferente a la misma vida que Dios quiere darnos. Si ese poder de Dios a través de su palabra nos transforma, hermanos, si ese poder de Dios nos vivifica, nos hace tener un discernimiento y nos hace reprender al diablo, nuestra vida va a ser de victoria, ¿verdad? Nuestra vida no va a ser una vida de esclavitud. Vamos a irnos a un país diferente, vamos a vivir con una situación de vida diferente en nuestros trabajos. Muchas de las situaciones que vivimos es por una vida de esclavitud, por una vida de sometimiento, pero también a nuestros malos hábitos. Pero ¿cómo vamos a descubrir nuestros malos hábitos? Nos tenemos que ir al libro de Gálatas, donde en el libro de Gálatas nos habla el Señor cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Vamos a tener un país diferente si nosotros mismos hacemos que esta escritura, que es inspirada por Dios, nos transforme, nos enseñe, nos reprenda, nos corrija y nos instruya para vivir en justicia. No dejemos que la palabra de Dios sea manipulada, ¿verdad? Que sea una palabra, un objeto de manipulación, donde se le diga al cristiano, mire, la verdad es que las autoridades son elegidas por Dios y todo lo que ellos hagan, tenemos que solo decir amén. No, yo creo que miren, ahorita estamos viviendo aterrorizados, no es ni temor, es aterrorizados que estamos. Somos el único país del mundo, en el mundo, hermanos, que tenemos como presidente a una persona no honorable. Es una mafia que gobierna y todos estamos aterrorizados. Si el poder de la palabra de Dios es aquel para desafiar, es aquel para vivificar y es para reprender al diablo, además de orar por un país diferente, porque merecemos un país diferente, hagamos incidencia desde donde estamos. Hagamos desde donde estamos, hablemos las cosas de manera diferente, no nos conformemos, como dice la misma escritura, a este siglo, a las manipulaciones de este siglo. Miren, hay una exigencia de vivir diferente, pero para los de abajo. Hay una injusticia para los de abajo. Si no solo podemos ver las noticias, 9 dirigentes estudiantiles matados en una semana y media. Eso es una crueldad. O sea, es algo que uno cuando se pone a ver un estudiante con todo por delante del técnico, lo hipográn, solo por pensar diferente. Pero el diablo va a avanzar tanto
en nuestro país cuanto nosotros lo permitamos. Yo creo que ha llegado el momento de levantarnos, de ser diferentes, de incidir, de no tener una vida de comodidad. Hay tanta violencia para la mujer, para los jóvenes, para los adultos, es a todo nivel. Es una grosería a todo nivel. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo va a huir el diablo de nosotros? Porque él mismo sabe cuando nosotros le damos vida a la palabra que nos transforma. Cuando oramos, dice ahí en la escritura: no ores con vanas repeticiones. Y es cierto. ¿Dónde le vamos a dar esa autoridad al Señor en nuestra vida? También en la oración. Si hay, por eso en la Biblia cuando hay promesas es para que nosotros le demos esas promesas vida a cada una de las necesidades. Necesidad de alimento, necesidad de vestuario, también necesidad, alguna soledad, ¿verdad? Porque también hay necesidades no solamente materiales, hay necesidades espirituales. Pero recurramos a la palabra y busquemos en la escritura aquello que nos ayude a orar de maneras diferentes, porque no es por el gritar, sino es el trazar la palabra con autoridad. Y es allí que surgen versículos para sanidad, porque también un último de las que enumero ahora de las cualidades es que la palabra de Dios también sirve para sanar. Y dirán ustedes: hermana, ¿y entonces para qué los médicos? ¿Para qué los hospitales? ¿Y por qué estamos reclamando que no hay medicinas en los hospitales? Bueno, declaramos la palabra, Dios dejó sabiduría, pero qué mejor cuando usted ora que los medicamentos que usted toma hagan el efecto para el cual han sido enviados. Y vamos a ir al libro de Mateo 5:8. Habrán milagros, hermanos, habrán milagros a través del poder sanador de Jesucristo, pero eso en su misericordia Él sabrá en quienes lo manifiesta así. Pero vamos a ver cómo este hombre tuvo esa fe suficiente que todos deseáramos tener en algún momento, y es Mateo 8 del 5 al 8. Entrando en Capernaum, Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En esa escritura podemos ver un hombre preocupado por su criado, ¿verdad? No solo preocupado por él mismo, y preocupado por el atormentamiento que está viviendo en ese momento. Y qué lindo cuando nosotros estamos preocupados también por otros que nos acompañan, por otros que sirven con nosotros mismos. Pero miren la fe de ese hombre, y Jesús solo dijo: ve. Y él le dice: no soy digno, pero solo di la palabra y esa será suficiente. Llegar a esos niveles de la fe es a través de cómo leemos la escritura, porque esa nos hace crecer, nos da la fe suficiente para recibir. Y como les digo, puede ser a través de un tratamiento, pero también de ahí depende también nuestra fe también, porque usted puede tomarse todos los tratamientos, pero si no tiene fe para el medicamento, de repente tampoco actuar. Como también Dios, si sabe que es el tiempo de nuestra partida, Él también lo va a hacer de otra forma, ¿verdad? Ya quizás cumplimos nuestro tiempo por aquí en la tierra. Vamos a ver cómo podemos nosotros animarnos a aprender acerca del poder de la palabra de Dios cuando la usamos para hablar y la usamos para orar. El Salmo 23 es un salmo que es una declaración tan linda, tan maravillosa. No lo podemos leer por el tiempo, pero es un salmo donde vamos describiendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? En delicados pastos Él me hará reposar. Hermanos, aprender esto en el Salmo 23, de cómo el poder de la palabra de Dios puede actuar en nosotros a través de ese acompañamiento de Padre, de Salvador, de Señor, cuando nos
nos hace obedecer, que no es como nosotros decimos las cosas, sino como Él quiere que sean, porque así es. La salvación es maravillosa. Jesucristo nos salva, nos rescata, pero no olvidemos que Él es Señor, como decía el pastor. No podemos nosotros sujetar las cosas a nuestra voluntad, sino orar conforme al entendimiento. ¿Qué podía ver yo en esa declaración que el pastor nos narraba hoy en la radio? Una declaración de gente insensata, hasta fatua, ¿verdad? Porque el dueño de todo es el Señor. Nos ha dado una autoridad, pero para declarar su palabra. Cuando oramos no es porque gritamos que Dios nos va a hacer caso, y muchas veces oramos en silencio, a veces solo pensamos y ese deseo le ha sido cumplido. ¿Le ha pasado eso? Le ha sido cumplido porque fue una oración en silencio, sencilla, pero Dios vio su actitud y vio el poder que usted le da a su palabra, y ahí fue concedida. Otras veces oramos con autoridad a las tinieblas que retrocedan, ¿verdad?, sobre aquel terreno que quieren ganarnos. Y lo tenemos que hacer, pero con la palabra, no, ¿verdad? Por eso está en el libro de Efesios la armadura de Dios. ¿Cómo ponernos la armadura de Dios para resistir el día malo? Día malo existe, sí lo hay. Ahora voy a darles sugerencias, algunas rápidamente. Pasos sencillos que podemos hacer para escudriñar más la lectura. ¿Está terminando el año? Sí, pero no se termina nuestra relación con Dios para leer la palabra, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, nosotros, hermanos, para conocer más la Biblia, hay una sugerencia aquí que es a través del libro de Lucas. Leemos a través del libro de Lucas. Después podemos, para los que anotan, seguido por el libro de los Hechos, que ahí están narrados milagros, cosas maravillosas que hizo Jesucristo a través de sus apóstoles. Y luego, paso número 3, después podemos seguir con el libro de Génesis para conocer, ya venimos de conocer la vida de Jesucristo, los milagros, y podemos ir al libro de Génesis, podemos después avanzar al libro de Éxodo y después regresamos a Mateo. La palabra de Dios siempre viene a complementarse, el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y después podemos pasar al número 4, aquí sugerimos leer un salmo cada día. Con un versículo que nosotros cada día nos apropiemos y lo memoricemos, vamos a ver que la abundancia de nuestro corazón, en nuestra boca, lo que se va a hablar, es la palabra de Dios y no nuestras propias palabras. Y luego es importante reunirnos en grupo, en familia, para comentar lo que estamos leyendo y cómo Dios está manifestándose a través de su palabra. Pero si no buscamos la guianza del Espíritu Santo, solo sería una historia la Biblia. Solo serían guerras que no tendrían sentido y no las entenderíamos. Hermanos, el Señor quiere usarlo a usted y a mí como instrumentos, como testigos, que la resurrección, que el trabajo que Él vino a la tierra, el dejar su trono, como dice en Filipenses, dejó todo su trono para venir, se hizo hombre para entendernos a la humanidad completa y luego para dejar testigos. Quiere ser testigos de esos milagros maravillosos que Él hizo aquí en la tierra y quiere seguir haciendo. Entonces, dispongámonos a escudriñar su palabra. ¿Por qué la vamos a conocer? Porque a través de ella no nos vamos a dejar manipular de falsas profecías, de vanas repeticiones o de manipulaciones que nos quieran hacer. ¿Necesitamos un país diferente? Sí, lo necesitamos, pero para eso tenemos que trabajar todos juntos. No solo es dejando la oración, solo orar, solo estar nosotros, dejar que la gente que reclama, que las personas que están en la lucha son satanizados, porque hemos usado la Biblia como manipulación. Y miren, eso es una pobreza espiritual. No contextualizar la Biblia, no darle vida a la Biblia, no darle vida a la palabra de Dios para ver el poder de la resurrección a través de nosotros.
es hacer de un evangelio muy pobre, un evangelio que no querrán muchos seguir. Avancemos a una vida de cristiandad, de comunidad, de compañerismo. A mí me gustó mucho ahorita en el evento de Recompás cuando hablamos con hermanos que están en la lucha, hermanos que ven que se tienen que unir con todas las iglesias, y hoy compartíamos en el cuerpo pastoral cómo los habitantes de Reitoca, cuando pudimos hablar con ellos, ustedes saben lo que está ocurriendo en Reitoca, ¿verdad? Hay una transnacional con testaferros hondureños, ¿verdad? Un hombre que ha hecho tanto daño en Honduras como es Jack Arevalo, que se ha apoderado, ¿verdad? Exageradamente. Y miren, ellos han podido ir resistiendo a las fuerzas del mal, pero juntos. ¿Y sabe qué hacen las iglesias ecuménicas? Todas las iglesias de la comunidad dijeron que era 15, ¿verdad, pastor? 20 iglesias juntas hacen vigilia, y lo que recogen de ofrenda en la vigilia es para ponerlo a la disposición para que puedan comprar agua, los que están en los campamentos. Y yo le preguntaba, ¿y quiénes están al frente? Todos. ¿Quién es el que dirige? Todos. ¿Sabe por qué tenemos estrategia? Para que no nos maten, dice, para que no nos destruyan. ¿Y sabe qué hicieron en el gobierno? Le cambiaron el nombre al río, por eso ellos no habían identificado que era su río el que estaban en explotación. Hasta que fueron a la montaña ya estaba todo montado. Y dijeron ellos, y hemos actuado. Y no es un evangelio diferente, hermano. Es un evangelio por el cual Jesucristo sacó a los mercaderes del templo. Es un evangelio que nosotros tenemos que vivificar, como nos habla el poder de la palabra de Dios. No son extraterrestres y son indígenas. Algunos profesionales, otros solo campesinos. Pero dejan lo suyo para proteger lo de ellos y lo que un día también sirve para nosotros, porque se elimina una contaminación. Démosle el valor que tiene el poder de la palabra de Dios a través de nuestros actos, a través de nuestras acciones, a través de nuestro trabajo, y hoy los exhorto a través del servicio que hacemos a Dios. Dispongámonos, crezcamos, sirvamos, amemos esta patria. Los que estamos aquí de pie, oremos, luchemos para que un día que los que se fueron un día por no encontrar las condiciones estén listos ellos para abrazarnos y compartir juntos. Honduras es nuestra, no es de extranjeros. No esperemos que los de fuera nos vengan a transformar un país que es suyo y mío. Tengamos identidad de patria. Y el poder de la palabra de Dios va a ser a través de usted y a través de mí. Que el Señor los bendiga. Y nos disponemos a orar para que a través de este poder podamos tener una vida diferente. Señor, en esta hora donde hemos podido ver que tu palabra limpia, alimenta, vivifica, transforma y nos da armas poderosas para luchar contra el mal, nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú, a través de tu Espíritu Santo, pueda poner en nosotros el querer como el hacer, por buscarte más a ti, más de tu Escritura, y que nuestra Biblia no solamente sea un libro para abrir los domingos, sino que sea un libro como manual de vida. Y no solo llegue allí, Señor, sino que transforme y nos ayude a mostrar que la resurrección no fue vana, sino que la resurrección está viva ahora, que la resurrección de tu Hijo Jesucristo vale la pena ser un testigo fiel y no estar escondidos en un templo cuando el pueblo afuera sufre, cuando los niños lloran, cuando hay tanta represión, Señor. Oramos para que tu reino se extienda más y más a través de nosotros y todos los latinoamericanos que hoy estamos sufriendo por tener unos pueblos que han sido dotados de riqueza natural, que es por lo que tanto el hombre pelea. Bendecimos los migrantes a la distancia, Señor, donde ellos se encuentran, que han tenido que salir
porque no ha habido esperanza, no ha habido seguridad para ellos, Señor, porque han sido amenazados. Hasta donde ellos se encuentran, que la palabra les alcance y les acompañe. Te damos gracias, buen Dios, en Cristo Jesús. Amén.